Bueno, entonces, mi nombre es Fabián Carreño, soy médico residente de Medicina Interna de tercer año, profesor también del Departamento de Medicina Interna, miembro y pues también participante, coordinador del Semillero de Investigación en Infectología en conjunto con el doctor Agustín Vega. Y pues dentro de las áreas de interés, de mi interés en la formación es la parte de la infectología. Y pues vengo a compartirles algo de la experiencia que pues hemos podido tener y de toda la construcción teórica, específicamente en un tema que es muy importante para todos, como es el abordaje de la sepsis. Todos pues digamos que como médicos debemos estar muy atentos a esto y pues en algunos escenarios en el pregrado se nos presenta este tipo de conferencias, este tipo de clases, pero la idea es que ya ustedes en un nivel de más avanzado del pregrado, ya en su último año de medicina, puedan tener algunas herramientas para hacer un abordaje más clínico y más pensado en el hacer, más que de pronto en la construcción teórica como en semestres anteriores a lo largo de su formación profesional han podido tener. Entonces vamos a iniciar esta conferencia y pues traigo acá con todo respeto la imagen de la foto del doctor Pedro Forero, que en paz descanse, que pues finalmente fue una noticia muy dura para todos los que pues lo conocimos y tuvimos la oportunidad de ser sus estudiantes. Y pues también para recordar que definitivamente esta pandemia ha sido abrumadora y a propósito del tema que vamos a tratar hoy, que es la sepsis, recordar que definitivamente la sepsis también pues en este contexto de la enfermedad y las infecciones es muy importante y una causa muy importante de muerte. Entonces, con este preámbulo y pues con todo el respeto y con todo el reconocimiento que tuvo el doctor Forero a lo largo de la formación de todos los médicos que pasaron pues por sus aulas, vamos a dar inicio a la conferencia. Entonces, ¿cuáles serían los objetivos de esta conferencia del manejo de sepsis? Básicamente, más que una conferencia, quiero que sea como un taller de donde ustedes puedan sacar algunas herramientas y construir y avanzar un poco en profundidad en el qué se debe hacer. La idea es que tengan claridad al momento de hablar de sepsis. Los objetivos son estos tres, no traje más objetivos porque pues la idea es que sea un abordaje muy práctico de lo que ustedes como en su práctica médica, por lo menos en medicina general y pues ya en adelante los que quieran seguir ahondándolo pues irán profundizando, pero esto es como lo común y lo que todo médico en general en lo más elemental debería hacer. Entonces, ¿cómo identificar la sepsis? ¿Cuándo? ¿En quién? ¿Y cómo? Maneja el manejo inicial. ¿Qué debo hacer después de identificar que un paciente tiene sepsis? Y cómo escoger el mejor antibiótico. ¿Cuál antibiótico y por qué? Básicamente con esto damos inicio y acá pues algunas de mis credenciales, algo más en profundidad, una revisión un poco más teórica y profunda se realizó en este video de YouTube que pueden revisar, está colgado y se hizo una revisión sobre el abordaje de la sepsis como enfocado al COVID-19 y algunos aspectos del manejo de los líquidos. Entonces es muy constructiva también esta otra conferencia que considero pudiera ser asociada a esta, ¿sí? Como un poco más teórica, esto como les dije, pues la idea es hacer un abordaje un poco más práctico. Y pues acá los que quieran seguirme en YouTube, tengo algunos videos también importantes en otros ámbitos de la medicina interna, en mi Facebook y pues el Instagram, que también suelo a veces poner cosas importantes en medicina y que puedan serles de utilidad. Entonces, para iniciar, la idea es que pues, este es un caso de un paciente de 38 años, hombre que vive acá en Bucaramanga, es taxista y, y llega a urgencias por clínica de disnea de 4 días de evolución. Se asocia a fiebre cuantificada hasta en 39 grados desde hace 6 días y tos productiva desde hace 5 días. De tal forma que todo le inició hace 7 días con mialgia, astenia, adinamia y dolor faríngeo. Este paciente niega dolor torácico o sibilancias, pero se ha automedicado con vitamina C, ibuprofeno, acitromicina desde hace 4 días. Adicionalmente usó la ivermectina, vio todas las redes sociales y las recomendaciones que se han hecho desde todos los ámbitos de personas profesionales, no profesionales, competentes, no competentes, y pues ha decidido tomarse esto básicamente por eso. Y este es el contexto de una persona pues en la pandemia en la cual nos encontramos. Entonces, antecedentes de importancia.
De los patológicos, tuvo una neumonía adquirida en la comunidad hace 3 años, requirió manejo en cuidado intensivo y pues tiene obesidad grado 1 como una enfermedad muy importante, y esta es la enfermedad del siglo XXI que también debe registrarse y consignarse en la historia clínica. Niega otras enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, que pudiera estar relacionado a esto. Farmacológicos, estaba tomando la citromicina, 500 miligramos diarios desde hace 4 días, más los otros medicamentos, ibuprofeno y básicamente la ivermectina por una dosis. Tóxicos, consumo de 3 paquetes diarios de cigarrillo desde los 14 años. Y alérgicos negativos, quiúricos negativos. A la revisión por sistemas, niega contacto con pacientes COVID-19 confirmados o sospechosos y usa tapabocas en el taxi y hace la higiene de manos. Nos llega este paciente hacia urgencias con esta clínica y estos son los hallazgos al examen físico. Tiene una frecuencia cardíaca de 110, una tensión arterial de 88/70, una saturación ambiente de 90% con una respiratoria de 30 respiraciones por minuto y llega a febril, 38,9. Recordemos que tiene básicamente 7 días de enfermedad, aproximadamente 4 días de disnea que ha sido progresiva. Al examen general, pues un regular estado, está como quejumbroso, tiene la mucosa oral seca, tiene una orofaringe que se ve como congestiva, los ruidos cardíacos están taquicárdicos y tiene estertores en el hemitórax derecho en el tercio medio. Adicionalmente, pues el abdomen está normal, las extremidades están simétricas, no hay déficit térmico, pero tiene un llenado capilar de 1 segundo y está taquicárdico, con unos pulsos periféricos que tienen aumento en la frecuencia y en la amplitud, y no tiene lesiones en la piel que sean así de importancia. En la parte neurológica, pues no tiene déficit y está alerta básicamente. Entonces, ustedes son los doctores que pues están en su internado, de pronto ha sido un internado algo irregular en cuanto a la pandemia que nos tocó, pero finalmente estamos en esta nueva modalidad de realidad virtual y de presencialidad remota. Y entonces la idea es que ustedes ante un caso se hagan las siguientes preguntas. Y aquí vemos un caso y vemos al doctor Foreman, al doctor House con Chase. Y pues básicamente se hacen las siguientes preguntas. ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente? ¿Tiene sepsis? ¿Qué hacer? ¿Qué antibiótico elegir? ¿Cómo administrarlo? Entonces, vamos primero por el abordaje diagnóstico. Vamos todos a la pizarra y hacemos por orden de cosas un diagnóstico clínico, el diagnóstico microbiológico y tratamos de definir si tiene sepsis. Entonces, ¿cuáles son los problemas que tiene? Por un lado, nos llega un paciente que tiene 7 días de enfermedad, viene de la comunidad, seguramente tiene una neumonía comunitaria por todos los hallazgos clínicos. Tiene hipotensión y tiene SIRS. Tiene una baja presión de pulso. Además que es una presión de pulso que es convergente. Y tiene un síndrome de dificultad respiratoria asociado. Tiene una respiratoria de 30 y tiene una saturación ambiente de 90%. Tiene riesgo de resistencia porque viene, a pesar de que viene en la comunidad, ha tenido antecedente de neumonía y pues ha consumido antibióticos, principalmente macrólidos. Seguramente podría tener un riesgo para un neumococo resistente a los macrólidos. Y tiene COVID-19. Estamos en este contexto. Seguramente pues es una pregunta que nos hacemos todos frente a un paciente que tiene síntomas respiratorios. Entonces vamos a hablar de qué es la sepsis, porque finalmente eso es lo que nos trae acá hoy. Entonces, el tercer consenso internacional de sepsis del año 2016 nos dice que la sepsis se define como una disfunción orgánica que amenaza la vida y que se causa por una respuesta del hospedero desregulada a la infección. Esta es quizás una de las mejores definiciones que se han podido hacer en sepsis, y el que pueda definir cuándo de verdad ocurre una disfunción orgánica secundaria a una respuesta desregulada del hospedero a la infección, esa persona se va a ganar seguramente un Nobel. Y entonces, para que entiendan mejor este concepto, lo graficamos. Tenemos que la historia natural de las enfermedades y de las infecciones, hablamos de una infección local, que existe una respuesta sistémica posteriormente, hace fiebre en los pacientes, taquicardia, hacen disfunción celular, disfunción multiorgánica y posteriormente la muerte. El consenso desde el 2001 de sepsis nos hablaba de que sepsis era tener un foco infeccioso más una respuesta sistémica, es decir, tener SIRS. Sin embargo, posteriormente, en el 2016, 2015, 2016, se nos plantea No se escucha recortado. Ahora sí, ya mejor. No se escucha bien, doctor.
¿Ahora sí me oyen? ¿Mejor? Sí, señor, ahora sí se le escucha ¿Listo? mejor, gracias. Perfecto. Entonces, quedamos en que estos han sido la evolución de los conceptos en sepsis, donde en 2001 hablábamos de que la sepsis era tener una infección local relacionada con una respuesta sistémica, y en el 2015 hablamos de que la sepsis se define como una disfunción multiorgánica. Pero lo que realmente nos habla esta definición es que hay una respuesta desregulada del hospedero a la infección, y seguramente no es solamente cuando ya observamos una disfunción multiorgánica, donde ya fallan todos los órganos, el riñón, el corazón, los pulmones, el cerebro, sino mucho antes, y es cuando hablamos de disfunción o problemas para mantener una regulación adecuada, es cuando existe una disfunción celular, y es donde comienza a sufrir toda la economía, porque sufre la mitocondria, sufre la célula y hay muerte celular. En este punto, realmente tenemos lo que es el diagnóstico de sepsis. Sin embargo, no podemos identificarlo por los diferentes parámetros clínicos o paraclínicos, y nos adherimos a este concepto actualmente. De tal forma que en la medida que va progresando la enfermedad, a medida que aumenta o que llegamos a disfunción orgánica y muerte, la probabilidad de muerte se aumenta y la sobrevida pues disminuye. Y acá, de este artículo publicado de revisión también del año 2016, vemos cómo la sepsis es un conjunto de una cascada inflamatoria que se deriva de una infección, y que esto va a llevar a una tormenta de citoquinas, a una alteración en el endotelio, y esto va a ser una alteración en toda la economía sistémica, sistema nervioso central, pulmón, hígado, riñón y corazón. Y por un lado tenemos disfunción cardiovascular, disfunción neurológica, disfunción respiratoria, falla hepática y falla renal. Con esto, entendiendo esta gráfica y entendiendo este concepto, ustedes van a comprender por qué hablamos de la disfunción multiorgánica y por qué el SOFA. Y entonces vamos a hablar de por qué el SOFA. Entonces, principalmente, hablamos que las herramientas que nos permiten, según este último consenso de sepsis, el tercer concepto de sepsis, para hablar de que un paciente pueda tener la condición, se derivó de una revisión extensa y amplia de la literatura y de los diferentes bases de datos que evaluaron sepsis. Se sacaron estas tres variables, que es el QuickSOFA, que es tener una frecuencia respiratoria mayor a 22, una alteración del estado de la conciencia y una presión arterial sistólica menor a 100. Si están estas, por lo menos dos condiciones, en pacientes fuera de la UCI, se logra diagnosticar la sepsis con un área bajo la curva de 0,81, es decir, la predicción de sepsis es buena, una curva buena. Especialmente si hay más de 2 puntos en el SOFA, cuando ya a estos pacientes les calculamos el Quick SOFA, vamos al SOFA completo y vemos que se evalúa en el SOFA. Vemos que por un lado está el pulmón, por otro lado está la parte circulatoria, la coagulación, el hígado, la parte cardiovascular, la parte del sistema nervioso central y la función renal, que era lo que se mostraba en el gráfico anterior. Y si hay dos de estos puntos presentes, la predicción de muerte es mayor del 10%. Es decir, estamos hablando de una entidad que tiene una mortalidad tan alta, o quizás más alta, que lo que es la enfermedad cardiovascular o el síndrome coronario agudo o el infarto agudo del miocardio. Usualmente hablamos que la mortalidad de infarto agudo del miocardio en choque cardiogénico es cercana al 15-20%, pues de un infarto agudo del miocardio con elevación del ST, perdón. Y hablamos que la mortalidad de la sepsis es cercana al 30%. Entonces, realmente estamos hablando de una condición que tiene una mortalidad muy alta. Y vemos que si tiene más de 2 puntos, hablamos de una mortalidad del 10%, porque finalmente lo que importa acá es definir el riesgo de muerte. Entonces, ¿cómo vamos a usar el Quick SOFA y el SOFA? ¿A quién? ¿Cómo? Y entonces, acá vemos que lo que nos propone el consenso para usar esto es que si tenemos un paciente que sospechamos que tiene una infección, lo primero que tenemos que preguntar es si este paciente tiene sepsis. Y la mejor herramienta que pues se ha diseñado para tamizar fuera de la UCI estos pacientes es el Quick SOFA. Si tiene un Quick SOFA mayor a 2 puntos, sospechamos la sepsis y debemos hacerle el SOFA completo. Si tiene un SOFA mayor a 2 puntos, seguramente tiene una mortalidad mayor al 10% y tiene sepsis. Sin embargo, ¿qué pasa si no tiene un Quick SOFA mayor a 2? Si persistimos con la sospecha clínica de la sepsis, entonces debemos continuar al siguiente paso, es decir, evaluar el SOFA completo. Y pues
considerar en cada caso el riesgo de que pues esta herramienta puede tener sus falencias. Y realmente hay una gran controversia, no me voy a detener en esto, que pues básicamente habla que el QuickSOFA no es una herramienta pues muy fiable, pero es una herramienta muy sensible que realmente nos permite identificar los pacientes y pues tiene su sustento teórico y es el consenso bajo el cual nos estamos guiando actualmente. Si el SOFA es mayor a 2 puntos, se debe considerar la sepsis, y si consideramos sepsis, debemos considerar que tenga choque séptico. ¿Y cuándo consideramos que un paciente tiene choque séptico? Considerar que a pesar de una adecuada resucitación hídrica, un manejo adecuado de los líquidos, tiene una presión arterial media mayor a 65 o un lactato mayor a 2. Estos son los criterios de choque séptico. Bien, entonces en estas infografías podemos ver un mejor resumen de todo lo que corresponde a la definición de sepsis. Es un daño orgánico, una disfunción multiorgánica que afecta la vida o que pone en riesgo la vida, que se causa por una respuesta desregulada del hospedero a la infección. Esto es lo que ustedes deben conocer, o el concepto que les debe quedar de la sepsis. Por ahora, hasta que no se haya otra definición más precisa de sepsis. Por otro lado, pues vemos que acá hay un paciente que tiene disfunción orgánica y que pues es llevado también pues por una enfermedad que está fuera de control, y vemos que está intubado con múltiples soportes. Y acá está el QuickSOFA, frecuencia respiratoria mayor a 22, alteración del estado de la conciencia, una presión arterial sistólica menor a 100, y los criterios clínicos de sepsis. Vemos que existe cuando tenemos un foco infeccioso, tenemos un QuickSOFA alterado y un SOFA mayor a 2. Bueno, tiene sepsis y cumple criterios de choque. Entonces, ¿qué se define como choque? Un paciente que necesite vasopresores para mantener una presión arterial media mayor a 65 o un lactato sérico mayor a 2, a pesar de una adecuada resucitación con líquidos. Y estos criterios en estos pacientes que tienen estas dos condiciones, o una o la otra, tiene una mortalidad que excede el 40%. Por eso es muy importante, porque si tenemos un QuickSOFA, un SOFA mayor a 2, y tenemos, aparte de eso, una presión arterial media que dependa de vasopresores o un lactato mayor a 2, básicamente tiene una mortalidad muy alta. Bueno, estamos aquí como el doctor Foreman, preguntándonos, ¿tiene neumonía? ¿Necesita aislamiento respiratorio? ¿Tiene COVID-19? ¿Hacemos una interconsulta a medicina interna o de una vez a infectología? ¿Necesita valoración por UCI? ¿Le pido hemocultivos? ¿Espero el cuadro hemático? ¿La PCR o procalcitonina? ¿Le pongo pipetazo? ¿Que lo vea medicina interna? Son muchas preguntas que el doctor Foreman se está haciendo. Sin embargo, por fortuna tenemos al Dr. House que le dice, prioridades Foreman, o mañana será demasiado tarde. Y el doctor House tiene realmente razón, porque ya vimos que un paciente que tiene hipotensión, que tiene criterios de choque y de sepsis, tiene una alta mortalidad que excede el 40%. Entonces, es importante pensar en qué prioridades y qué conductas vamos a tomar para que impacten en este paciente para prevenir esa mortalidad que va a exceder el 40%. Y entonces, plan terapéutico, viene el orden de las cosas. ¿Qué debemos hacer? Tomar decisiones, tomar un plan terapéutico. Después, en ese orden, seguir un plan diagnóstico. Primero debemos tener paciente para diagnosticarlo y después no lo vamos a dejar ahí, vamos a hacerle un plan de seguimiento. Entonces, ¿cuáles son las medidas que impactan? ¿Cuál es el paquete de la primera hora en sepsis? Y aquí tenemos algo que se llaman los bundles, que son elementos en los cuales están basados en las mejores recomendaciones para, basados en la evidencia, evaluar qué son los elementos que tienen más evidencia para disminuir la mortalidad. Y por un lado, hablamos de lo que es el lactato sérico, que si es mayor a 2 milimoles por mililitro, se debe evaluar. ¿Cómo lo hacemos? Pues tomando unos gases arteriales. Sin embargo, el grado de recomendación es débil, la recomendación, con una baja calidad de la evidencia. Bueno, ustedes me podrán decir, bueno, tomarle el lactato, pero ya vimos que es muy importante y esencial para definir la presencia o no de choque.
Obtener cultivos antes de la administración de antibióticos es un punto de buena práctica, porque si iniciamos los antibióticos y después tomamos los cultivos 3 días después, seguramente nos vamos a perder la oportunidad de hacer un desescalonamiento terapéutico y saber cuál va a ser el agente que está afectando a este paciente. Administrar antibióticos de amplio espectro, y vemos que acá viene el combo de recomendaciones fuertes con una moderada calidad de la evidencia. Entonces, se deben administrar antibióticos de amplio espectro. Esto idealmente se debe hacer dentro de la primera hora, hacer una reanimación hídrica ideal con 30 mililitros por kilo de cristaloides si existen estas dos condiciones, hipotensión o un lactato mayor a 4. Estas son las dos indicaciones bajo las cuales deberíamos hacer un manejo agresivo de la sepsis con líquidos. Este paciente tiene una presión de pulso reducida, lo que nos dice que seguramente tiene una déficit de espacio intravascular. Sin embargo, pues es necesario medir el lactato y como está hipotenso, pues se va a beneficiar de todas formas de que administremos una carga de líquidos. Se deben usar vasopresores si el paciente sigue hipotenso. Idealmente se debería iniciar también dentro de la primera hora, no esperar a que si el paciente está hipotenso vaya a mejorar solo con líquidos, porque los estudios han demostrado que definitivamente los líquidos solamente nos enmascaran la hipotensión y no nos van a llevar a un paciente a un mejor estado, de tal forma que de entrada, y pues hay un estudio que se realizó el año pasado, se publicó el año pasado que documentó que los antibióticos y los vasopresores cuando se inician dentro de la primera hora realmente impactan en mortalidad y se ahorran más líquidos. Entonces, de todas formas, los líquidos pues son un manejo para reanimar, sin embargo, no para mantener la presión arterial, para recuperarla de forma rápida, más no para mantenerla. Además que estos pacientes en sepsis tienen fuga capilar y tienen un déficit de agua intravascular. Entonces, en una gráfica, una infografía, se presentan todas estas cosas que les mencionaba antes en una secuencia. Primero le medimos el lactato para mirar si está mayor a 2, tiene choque, y si está mayor a 4, requiere un manejo con cristaloides, obtener los cultivos, administrar antibióticos de amplio espectro, iniciar cristaloides y iniciar los vasopresores idealmente dentro de la primera hora si el paciente está hipotenso. Ahora vamos a hablar de la selección del antibiótico en sepsis. Y aquí viene lo que se llama del inglés el PROA, Programa de Optimización de Antimicrobianos o el Antimicrobial Stewardship. Entonces, estos son programas donde se tratan de optimizar los antibióticos y pues hay que pensar en esto porque la idea es impactar en mortalidad, prevenir que nuestro paciente muera tempranamente, pero tampoco utilizar los antibióticos de forma inadecuada porque lo vamos a pagar con resistencia. Y en COVID-19 sí que es un tema muy importante. Entonces, hay que considerar para cuando vayamos a elegir un antibiótico y hablando específicamente de sepsis, los aspectos farmacocinéticos y los aspectos farmacodinámicos. De los aspectos farmacodinámicos, tener en cuenta el espectro antibiótico, tener en cuenta la microbiología prevalente para el foco sospechado, los factores de riesgo para resistencia y el efecto bactericida o bacteriostático que el paciente tenga. Si un paciente está séptico, si está choqueado, definitivamente no se va a beneficiar de un antibiótico bacteriostático. Necesitamos antibióticos bactericidas. Tener presente siempre los aspectos farmacocinéticos, la vía de administración, el volumen de distribución, que en los pacientes sépticos está alterado, específicamente si tenemos pacientes que tienen una depresión del espacio intravascular y que están siendo manejados con líquidos endovenosos. Evaluar siempre la concentración del antibiótico en el foco donde lo estamos sospechando y en sangre, porque aquí estamos hablando que seguramente son bacterias que están fuera de control, fuera de foco y están circulando en sangre periférica. Evaluar el metabolismo de los antibióticos, si es hepático o renal, la depuración y la vida media. Otras cosas muy importantes es de la farmacología básica, considerar la relación PK/PD farmacocinética farmacodinámica de cada uno de los antibióticos. Y tenemos antibióticos que son tiempo dependientes, es decir, que dependen del tiempo que duremos con el antibiótico a una dosis por encima de la concentración inhibitoria mínima. Y hablamos de los beta-lactámicos, todos los beta-lactámicos, con excepción quizás de la ceftriaxona, la fosfomicina y el linezolid. Los concentración dependiente, como los aminoglicósidos y la fluoroquinolonas y el metronidazol,
y los que son dependientes tanto de tiempo como de concentración, como es la vancomicina, la tigeciclina, los macrólidos y la clindamicina. La administración. Hay una discusión muy amplia en la literatura de si estos pacientes se benefician de manejo con monoterapia o terapia combinada. Lo que conocemos es que monoterapia es solamente un antibiótico que impacte sobre una bacteria o sobre un espectro bacteriano. Y la terapia combinada es una combinación de dos antibióticos que impactan sobre la misma bacteria. Es decir, si ponemos piperacilina, tazobactam más vancomicina, no estamos teniendo una terapia combinada. Terapia combinada sería, por ejemplo, un carbapenémico con Astreonam. Y en ese contexto estamos hablando de terapia combinada. Entonces, por ahora, pues hay un debate si mejor terapias combinadas o monoterapias. Sin embargo, pues lo que se emplea, pues usualmente en la práctica es la monoterapia. Entonces, ¿qué antibiótico escoger? Debemos tener presente cuáles son los gérmenes relacionados con el foco aparente. ¿Es un foco pulmonar? ¿Es un foco urinario? ¿Un foco de piel y tejidos blandos? ¿Un foco en el sistema nervioso central? ¿Una bacteriemia primaria? ¿O es un foco abdominal? Existe riesgo de resistencia, específicamente pensando en beta-lactamasas de espectro extendido o estafilococo aureus meticilino resistente, y considerar que los riesgos para estas resistencias son los que están listados acá, principalmente si es una infección nosocomial, especialmente en los pacientes que tienen infecciones después de las 48 horas del ingreso hospitalario. Si existe uso de antibióticos en los 3 meses previos, si existe infecciones por gérmenes resistentes previos en los aislamientos que el paciente ha tenido, si está hospitalizado o ha estado hospitalizado en los últimos 3 meses. Por eso es muy importante conocer todas las historias clínicas y que ojalá si una institución en la que ha manejado un paciente se puedan revisar esos hemocultivos y los resultados de hospitalizaciones previas. Si tiene hospitalización reciente o está institucionalizado en otro hospital en los 6 meses anteriores, si tiene cáncer metastásico, si tiene aislamientos de gérmenes resistentes como la Pseudomonas aeruginosa o el Acinetobacter baumannii o el Staphylococcus aureus o el Enterococcus faecium. Recordemos que el Acinetobacter baumannii, más del 50% de estos aislamientos pueden ser resistentes a carbapenémicos. Entonces, esto es muy importante. Y las Pseudomonas aeruginosa es una de las bacterias que pues, son más apasionantes de la infectología porque tienen una gran batería de mecanismos de resistencia antibiótica. El Staphylococcus aureus, por supuesto, por su alta virulencia y por su gran capacidad de ser resistente a los antibióticos y específicamente a la meticilina y a la vancomicina. Y el Enterococcus faecium porque es el que tiene una resistencia intrínseca muy alta contra la vancomicina. Tener presente también si el paciente tiene riesgo de micosis invasiva y específicamente cuando hablamos de micosis invasiva, la cándida, pacientes con neutropenia, en quimioterapia, con enfermedad renal crónica, con cirrosis, que tengan nutrición parenteral total, que hayan tenido una hospitalización prolongada en cuidado intensivo, que hayan tenido una infección micótica reciente. Considerar las comorbilidades y la edad, los dispositivos invasivos intravasculares, urinarios, respiratorios, y cuando esto hablamos de respiratorios, pues principalmente de la intubación orotraqueal, los defectos específicos del sistema inmune, como la neutropenia, la esplenectomía, el VIH mal controlado, las inmunodeficiencias que pueden ser primarias o secundarias. Considerar en este contexto que estamos hablando de un paciente que tiene un foco neumónico, cuáles serían los gérmenes que están relacionados con neumonía. Streptococo, neumonía, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus meticilino resistente comunitario, gérmenes atípicos como la Chlamydophila pneumonia, la Chlamydophila chitashi, el Mycoplasma pneumonia, los virus como la influenza que puede ser A y B, y ahora tenemos otro virus grande que se viene y lo tenemos presente en nuestras salas de hospitalización como es el SARS-CoV-2. Los antibióticos que podríamos usar para estos gérmenes que sospechamos, si sospechamos un Streptococcus pneumoniae, ampicilina surbactam, si sospechamos una Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, la vancomicina, y si estamos pensando en atípicos, los macrólidos. Entonces se preguntarán ustedes, bueno, ¿qué gérmenes vamos a cubrir en neumonía? Para eso es importante leerse la guía colombiana de neumonía, los invito a que la revisen, aunque pues realmente es un poco vieja, del 2013,
Pero pues tenemos datos muy importantes y muy valiosos, donde el germen más frecuente en neumonía es el Streptococcus pneumoniae, seguido del Mycoplasma pneumoniae y de la influenza A y B. Entonces realmente tenemos neumonías virales, gérmenes típicos y gérmenes atípicos. Y eso es importante considerar. En los niños, quizás ustedes en pediatría verán un poco más de prevalencia de infecciones virales, sin embargo en adultos es más importante pues el neumococo y los gérmenes bacterianos. Es importante conocer también que hasta en el 30-40% los pacientes tienen etiología no identificada y podemos tener etiologías mixtas, especialmente influenza o etiologías virales con gérmenes típicos como el Staphylococcus aureus o atípicos como los micoplasmas. Con COVID-19, ¿qué sabemos? Se dice que más o menos entre el 10 al 20% de los pacientes que tienen COVID pueden tener al ingreso o durante la hospitalización infecciones bacterianas asociadas. Entonces, realmente estamos hablando de un porcentaje de coinfección bajo que si consideráramos de pronto solamente el contexto de ingreso, de coinfección, de ingreso, puede ser quizás menor al 10%. Sin embargo, esto pues todavía no está descrito. Entonces, hablamos de factores de riesgo. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para los diferentes gérmenes? Pensamos en neumococo resistente a penicilina cuando son personas mayores de 65 años, cuando usan betalactámicos o han usado betalactámicos en los últimos 3 meses, cuando hay alcoholismo, cuando hay múltiples enfermedades, son personas multimórbidas, cuando tienen inmunosupresión, incluyendo esto como pacientes que tengan esteroides, prednisolona más de 10 miligramos diarios, por más de 3 meses, exposición en niños a cuidados de niños o en centros de cuidado crítico, cuidado crónico, para bacilo gram negativos en personas que tengan enfermedades neurodegenerativas, disfagia, que tengan uso reciente de antibióticos, que tengan enfermedad cardiopulmonar de base, específicamente enfermedad pulmonar estructural, y también con enfermedad pulmonar estructural también pensamos en pseudomonas, el uso también con esteroides para pseudomonas y el riesgo de nutrición. Los pacientes que tienen riesgo de Staphylococcus aureus, aquellos que están en diálisis sin dudarlo, que usan drogas endovenosas, que han tenido infección previa con influenza, y pues estamos esperando realmente las descripciones con COVID, si de verdad se asocian o no, como la influenza, a infecciones asociadas o infecciones por Staphylococcus aureus. La legionela neumófila en pacientes que son fumadores y que tienen enfermedades concomitantes, y los anaerobios pues en pacientes que tienen aspiración. Entonces, ¿cómo hacemos la estratificación de a qué grupo de riesgo pertenece nuestro paciente para definir qué le vamos a cubrir o qué antibiótico? Y pues según la guía, nuestro paciente, como tiene choque, estaría en el grupo 3, porque tenga más de 3 en el CUR 65 o porque tiene criterios de neumonía grave según la ATS y ESA. Y aquí clasificamos el grupo 3 en grupo A, B o C, sin factores de riesgo para S. aureus o Pseudomonas aeruginosa resistente a vancomicina, con factores de riesgo para Pseudomonas aeruginosa o con factores de riesgo para S. aureus resistente a la meticilina. Estos pacientes deben estar en cuidado intensivo. Los pacientes que no cumplen estos criterios y tampoco se pueden mandar para la casa, lo vamos a tener en salas de hospitalización general. Y entonces estos son los criterios de la ATS y DSA. Criterios mayores: si el paciente tiene soporte vasopresor o necesita ventilación mecánica, definitivamente si tiene una de las dos debe ir para la UCI. O si tiene al menos 3 criterios menores, porque tenga una PAFI menos de 250, tenga una frecuencia respiratoria mayor a 30, infiltrados que sean multilobares, tenga confusión, un BUN mayor a 20, leucopenia, trombocitopenia, hipotermia o hipotensión que requiera un soporte alto con líquidos. Y acá el CUR 65 de confusión, esto se hace con un test mental abreviado, el BUN mayor a 20, la frecuencia respiratoria mayor a 30, la presión sistólica menor a 90 y CC más de 65 años. Con base en esto definimos que nuestro paciente es un paciente del grupo 3 que tiene choque de origen pulmonar, que viene de la comunidad y que no tiene riesgo pues para Staphylococcus aureus resistente a la meticilina y tampoco para Pseudomonas, sería el grupo A. Sin embargo, lo que nos recomienda la guía en este contexto es cubrir con ampicilina sulbactam en primera línea los beta-lactámicos cada 6 horas. Esta dosis es muy importante tenerla presente. Como es un beta-lactámico, debe administrarse mínimo en 3 horas porque son tiempo dependientes.
La claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas. Si sospechamos que nuestro paciente tenga una infección por influenza A o B, se debe llenar la ficha, hacer la prueba para influenza, bien sea una prueba rápida por inmunofluorescencia indirecta o por PCR multiplex dentro de las pruebas comerciales que tenemos, o pues si sospechamos que tenga coronavirus, hacer las pruebas respectivas, aunque para COVID no tenemos tratamiento específico. Si sospechamos que tiene influenza, se debería adicionar oseltamivir. La vancomicina o el linezolid, pues realmente acá se pone como sugerencia en el contexto de que pensemos que nuestro paciente tiene riesgo de infección por Staphylococcus aureus meticilino resistente. Pero como les dije, esta guía es del 2013, era pre-COVID, y esto es importante tenerlo presente. Entonces, estamos en una pandemia COVID-19. Se deben considerar las diferentes definiciones de casos según los lineamientos del Instituto Nacional de Salud. Esto realmente cambia periódicamente. Tenemos que revisar las definiciones de caso. Como ya estamos en una fase 4 de contención de la pandemia, pues todos los casos que lleguen, todas las neumonías principalmente, pueden ser COVID. Entonces, todas las neumonías hay que hacerle prueba para COVID. Y entonces se eliminó el caso 3, que era básicamente los IRAC graves, inusitados. Entonces tenemos caso 1, caso 2, caso 4 y caso 5. Caso 1, que sean pacientes que tienen probable infección respiratoria aguda grave por COVID, es decir, que requiera hospitalización, es decir, básicamente toda neumonía que hospitalicemos, que sea un caso probable de infección respiratoria aguda grave o infección respiratoria o enfermedad leve que sea moderada por COVID, que requiera manejo domiciliario, que tenga una muerte probable por coronavirus o que sea un caso asintomático pero que tenga el criterio de contacto estrecho. Si hacemos el diagnóstico de SARS-CoV-2, esto pues no nos va a excluir otras posibles causas. Siempre hay que considerar que también puede ser una causa comunitaria. Entonces, ¿qué hacer en la pandemia COVID-19? Primero, es una buena práctica clínica la toma de paraclínicos para diferenciar si existe una etiología bacteriana o viral. Entonces, por esto, pues, las diferentes guías y el consenso colombiano de COVID, pues, recomienda también hacer los paraclínicos para tratar de diferenciar si existe, pues, o es de verdad una enfermedad grave por coronavirus, porque las pruebas realmente, pues, en nuestro hospital, por fortuna, se están demorando máximo 48 horas y, pues, tenemos en 48 horas el resultado, pero en otros sitios no es tan rápido. Se podría recomendar el uso de procalcitonina para orientar la terapia y definir el inicio y retiro de antibióticos. Esto pues realmente es una evidencia de baja calidad basada en cohortes y series de casos que no están diseñados para evaluar su utilidad en coronavirus. Y se ha demostrado pues que los pacientes que tienen COVID-19 y están menos graves, pues tienen procalcitonina o niveles de procalcitonina más bajos que los pacientes que están graves y que se mueren. Por otro lado, la procalcitonina puede ser un marcador de hiperinflamación. Entonces, no está muy claro si realmente la procalcitonina en los pacientes con COVID se eleva porque tengan coinfección bacteriana o porque sencillamente es tan grave la respuesta inflamatoria que se produce en la fase hiperinflamatoria que por eso se eleva. Y se ha demostrado que los estudios previos, o es lo que conocemos, que definitivamente la procalcitonina sí sirve para identificar las infecciones bacterianas en neumonía. Entonces, gracias a los estudios previos es lo que podemos definir que pudiera tener una utilidad la procalcitonina. Y acá, pues, esto no es algo que esté publicado en una revista, es una recomendación más que todo del Instituto del Sistema Nacional de Salud del Reino Unido, que ellos dan una recomendación de cómo pudiera ser la procalcitonina dentro del algoritmo de manejo de COVID-19. Entonces, se debería tomar al inicio de los antibióticos o guiar los antibióticos, el inicio de antibióticos con la procalcitonina y repetirla en 48 horas. Si en 48 horas la procalcitonina permanece debajo de 0,25 o está menor a 0,25 y el paciente está estable, considerar suspender antibióticos. Si se deteriora, considerar otras posibles causas, incluso hongos, si el paciente tiene inmunosupresión prolongada. Si el paciente tiene menos de 0,25 la procalcitonina al inicio, pero después de 48 horas tiene la procalcitonina mayor a 0,25 y el paciente está estable, continuar los mismos antibióticos por lo menos 5 días. Si el paciente tiene una procalcitonina de ingreso mayor a 0,25 y tiene una procalcitonina de control a los 48 horas,
que sigue por encima de 0,25, considerar que se debiera hacer un cultivo o evaluar también cómo hacer un escalonamiento de los antibióticos de acuerdo a un foco de pronto que no estemos considerando. Entonces, ¿cuáles son las metas del tratamiento de sepsis? Por un lado, tenemos las metas cardiomodinámicas, que es la tensión arterial media entre 65 y 90, con un lactato depurado, pulmonar, con una saturación de oxígeno parcial de 94 a 96. Estas son las metas que deberíamos tener ahora pues con coronavirus. Idealmente pues para lograr esto se debería pues limitar el uso de la ventilación mecánica no invasiva, se podría usar más las cánulas de alto flujo y se podrían usar también pues lo que conocemos como la máscara de no reinhalación. Para el soporte renal, pues mantener una diuresis mayor a 0,5 cc kilo hora, idealmente entre 1 y 3 cc kilo hora. La parte metabólica, una glucometría entre 140 y 180 y hacer una monitoría estable cada 4 horas. Y la parte neurológica, que el paciente no tenga delirio, ni esté muy agitado, ni esté muy somnoliento. Pues si está ventilado, ni modo, la idea es mantenerlo en un RAS que nos permita el acople ventilatorio y si ya cumple criterios de retiro de ventilación, pues tratar de retirarse y dejarlo despierto. Y acá pueden observar, pueden seguir esta página donde está un resumen de todo lo que son las guías de práctica clínica de sobreviviendo a la sepsis del 2017, las definiciones, cuándo usar líquidos, definitivamente considerar un bolo de 30 cc por kilo que se puede usar dentro de las 3 primeras horas si los pacientes específicamente tienen hipotensión o tienen un lactato mayor a 4. Los vasopresores, como la norepinefrina, es la primera línea, evitar la dopamina porque se ha demostrado que aumenta la mortalidad en sepsis. Adicionar epinefrina si no hay un adecuado control de tensiones con norepi o adicionar la vasopresina. El uso de esteroides, no usarlos si hay, a no ser que haya choque refractario a pesar del uso de vasopresores. Los antibióticos, usar los antibióticos de amplio espectro, considerar de pronto vancomicina y evitar pues un doble cubrimiento, realmente es lo que recomiendan las guías, es decir, terapia combinada. Transfundir, soporte transfusional, solamente si la hemoglobina es menor a 7, en ausencia de sangrado, si hay isquemia miocárdica, pues considerar unas metas un poco más altas, cercanas a 10. Controlar el foco, si es posible, es decir, si tiene un foco abdominal, tiene sepsis abdominal, tiene una apendicitis, una peritonitis, una colección, hay que drenarla tempranamente y hacer un manejo con ventilación protectora, una ventilación, un volumen corriente de 6 cc por kilo con una presión meseta menor a 30 centímetros de agua. Y lo otro es llevar unas metas de una presión arterial media por lo menos mayor a 65, normalizar el lactato y pues hacer algo de guiar la terapia por metas, aunque pues realmente eso también es algo controversial. En el video que les recomiendo pueden observar también una discusión que hicimos un poco más amplio al respecto. Acá también recomendando esta infografía del British Medical Journal, donde vemos las diferentes terapias que están recomendadas, las que no están recomendadas. Acá pues realmente la evidencia no recomienda mucho lo que es la terapia orientada por metas para reanimación. Los antibióticos y tempranamente, en la primera hora, antes de tomar los cultivos y pues al conocer que el paciente está séptico. Los líquidos, cristaloides, coloides, pues realmente no tanto. No están recomendados. Los vasopresores, norepi, epi o vasopresina. Nutrición enteral, sí. La terapia con insulinas para mantener las metas de glicemia. Y la ventilación de protección pulmonar y pues obviamente el catéter urinario para hacer una vigilancia del gasto urinario. Entonces, acá una breve resumen de cómo se deberían usar los líquidos en pacientes que están sépticos y que tienen choque séptico. Principalmente deberíamos hacer el manejo con los líquidos y posteriormente pues valorar también si tienen el lactato mayor a 4. Para definir cuántos líquidos le vamos a poner al paciente hay que considerar 3 grupos. Si el paciente está en falla renal crónica, en diálisis o si está con una insuficiencia cardíaca. Si el paciente tiene una neumonía o tiene una lesión pulmonar aguda o tiene un SRA, también considerarlo como otro grupo de riesgo. Y si definitivamente no tiene ninguna de las condiciones, pues no importa. Si no tiene ninguna condición pulmonar, ni cardíaca, ni renal, ni falla renal, nada de eso, usted le puede iniciar
una infusión rápida de cristaloides para pasar en 3 horas o menos. Si el paciente tiene una lesión pulmonar porque tenga neumonía o ocupación de los alvéolos, si el paciente no está intubado, debería usted considerar intubarlo para garantizar eso, ya que si después hace un edema pulmonar, pues será un poco más fácil o es un poco más fácil de manejar la volemia. Y si el paciente está intubado, póngale con tranquilidad los 30 cc por kilo. Si no se puede hacer una intubación, pues realmente hacer un manejo de líquidos un poco más concienzudo. La idea es que realmente los líquidos no se manejen tan liberalmente, seamos un poco más restrictivos y específicamente en COVID, porque en COVID vemos esto y los pacientes usualmente no tienen tanta fuga capilar y no requerían tantos líquidos. Es importante que pues, recientemente se han venido escribiendo otras herramientas como la ecografía, la ecocardiografía enfocada, y pues otros parámetros de reanimación en pacientes con ventilación mecánica para guiar la respuesta a líquidos. Y pacientes que tienen diálisis o enfermedad renal crónica o falla cardíaca, pues hacer realmente un manejo pues un poco más restrictivo de los bolos de líquidos. Y cómo usar o cómo titular los diferentes vasopresores. Iniciar con norepinefrina. Estos son dosis totales 35 a 90 microgramos minuto. Más o menos, créanme, después de hacer el cálculo, esto equivale entre 0.03 a máximo 0.5 microgramos kilo minuto. Microgramos kilo minuto. Esto debe ser la dosis máxima. Si se pasa ya de 0.5 es una dosis muy alta de norepinefrina. La idea es obtener una meta mayor a 65 milímetros de mercurio, pero tampoco que se pase de 90. Entonces, las recomendaciones vienen siendo también de individualizar el paciente. Si es un paciente que tiene antecedente de hipertensión arterial, la idea no es tenerlo tanto en 75, es tenerlo idealmente entre 80 y 90. Si es un paciente que pues pudiera no tener comorbilidad como hipertensión arterial o enfermedad renal crónica, pues mantener una tensión más o menos entre 65 o 80 podría ser razonable. La idea es que si no se controla la tensión arterial media, podemos iniciar vasopresina a 0.03 unidades minuto. Otro algoritmo que tenemos es si el paciente pues es pobre, tiene pobre respuesta, después de poner la vasopresina, poner otro tercer vasopresor sería la epinefrina, y básicamente será una dosis similar a la que usamos con norepinefrina, y si ya definitivamente no mejora, podemos usar la fenilefrina. Eso pues realmente se usa más que todo en el contexto de anestesia. Si ya el paciente va con 2 vasopresores y no ha mejorado, hay que pensar en iniciar esteroides. Y por eso vemos acá la recomendación de iniciar esteroides. Antes de iniciar de pronto un tercer vasopresor, también iniciar los esteroides, porque puede ser que este paciente tenga una insuficiencia suprarrenal. Y esa es la idea de usar los vasopresores. Básicamente son 200 miligramos de hidrocortisona diarios. Entonces, ya para finalizar, es un paciente que nos llega con lactato de 4, tiene un choque séptico, tiene una PAFI de 220, una frecuencia respiratoria alta, una PCR de 187, le hicimos la procalcitonina, 2 nanogramos mililitros, es decir, está alta, una ferritina en 1850, muy alta, un dímero de muy alto, una leucocitosis bien importante, tiene una neutrofilia importante y tiene una hemoglobina normal y plaquetas con trombocitopenia. Entonces, un paciente que tiene un SOFA alto y realmente pues debe estar en la unidad de cuidado intensivo. Se debe valorar el requerimiento de intubación, se debe hacer la adecuada reanimación por líquidos, bien por la hipotensión y también por la hiperlactatemia. Y esta pues ya para finalizar es la radiografía de tórax del paciente, que podemos ver una neumonía multilobar con algo de componente intersticial. Entonces seguramente habría que hacerle una tomografía si se permite y pues seguramente hacerle también la prueba para coronavirus y hacer como todo el abordaje que mencionábamos. Bueno, básicamente eso era lo que les traía para el día de hoy. Si hay alguna pregunta, pues les agradezco me la hagan. Espero que les haya servido la conferencia. Cualquier duda que tengan pueden con mucho gusto hacérmela saber, bien ahorita o después por mis redes sociales. Pues ahí estamos
para ayudar en lo que sea posible. Muchas gracias.